Firma de una vez, viejo inútil, que los invitados se están impacientando y el panteón cierra a las 5. Me susurró Marisol al oído, con un veneno que heló la sangre en mis venas, mucho más que la muerte que supuestamente nos rodeaba. Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaban en mi hombro, no como un gesto de consuelo, sino como las garras de un ave de rapiña que reclama su carroña antes de que se enfríe. Yo estaba allí, de pie frente al ataúd de caoba sellado herméticamente, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo mis pies cansados, incapaz de comprender cómo la mujer que juró amar a mi hijo podía tratar a su padre con tal desprecio en el momento más sagrado de nuestra despedida. El olor a cempasúchil y cera derretida impregnaba el aire, una fragancia dulzona y mareante que se mezclaba con el murmullo incesante de los rezos, creando una atmósfera sofocante que me impedía respirar con normalidad, como si el aire de esa sala se hubiera convertido en plomo sólido. Me llamo Efraín, tengo 74 años, y nunca imaginé que el día que enterraría a mi único hijo, Carlos, sería también el día en que descubriría que mi propia familia había estado conspirando para borrarme del mapa como si fuera un mueble viejo y estorboso. Mis manos, llenas de callos y cicatrices tras 50 años reparando los mecanismos más delicados de relojes antiguos, ahora temblaban incontrolablemente sobre el bastón de madera que sostenía mi peso. No era el Parkinson ni la edad lo que me hacía temblar. Era una mezcla visceral de dolor insondable y una rabia creciente que empezaba a bullir en mi estómago. Siempre creí que la vejez sería una época de descanso, de cosechar el respeto sembrado durante décadas de trabajo honesto y sacrificio silencioso. Pero me equivocaba. Estaba a punto de descubrir que para algunos, como mi nuera, la vejez no es más que una vulnerabilidad que debe ser explotada con la precisión quirúrgica de un depredador financiero. Me ajusté las gafas, tratando de enfocar la vista borrosa por las lágrimas que me negaba a dejar caer delante de ella. La sala de mi propia casa, esa que construí ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente cuando Carlos era apenas un bebé, se sentía ahora como territorio enemigo, invadida por extraños que murmuraban condolencias vacías mientras miraban de reojo los muebles, calculando su valor en una subasta. Marisol había organizado todo con una prisa sospechosa, alegando que el accidente en la frontera había dejado el cuerpo de mi hijo en condiciones irreconocibles y que las autoridades sanitarias exigían un entierro inmediato y a caja cerrada. Yo, aturdido por la noticia que me dieron hace apenas 24 horas, no había tenido la fuerza para cuestionar nada, aceptando su narrativa como un cordero que camina dócilmente hacia el matadero, confiando ciegamente en la palabra de la mujer que mi hijo había elegido. Miré a mi alrededor, buscando algún rostro aliado entre la multitud de vecinos y supuestos amigos que llenaban la sala. Allí estaba doña Clara, mi vecina de toda la vida, sosteniendo un rosario entre sus dedos artríticos y mirándome con una pena infinita que me partía el corazón. Sus ojos me decían que ella también sentía que algo estaba terriblemente mal en esta escena, pero el respeto a la muerte y a las convenciones sociales le impedía alzar la voz. También vi al abogado de Marisol, un hombrecillo con traje barato y sonrisa de tiburón, que esperaba en la esquina de la habitación, con una carpeta de cuero bajo el brazo, golpeando impacientemente el suelo con la punta de su zapato lustrado. La presencia de ese hombre en un funeral era una señal de alarma que mi cerebro, nublado por el dolor, tardaba en procesar, pero mi instinto de relojero, acostumbrado a detectar la más mínima falla en un engranaje, comenzaba a alertarme de que el tiempo no estaba corriendo como debería. Recordé la última vez que vi a Carlos, hace 6 meses, cuando vino a despedirse antes de partir, hacia el norte. Me abrazó con esa fuerza que solo tienen los que saben que se van a enfrentar al infierno, y me prometió que volvería para arreglar el techo de la casa y comprarme un sillón nuevo para mis piernas cansadas. «Papá, esto es temporal», me dijo con lágrimas en los ojos. «Voy a hacer dinero rápido y regresaré para que no tengas que preocuparte por nada nunca más». Vendí mi juego de herramientas de precisión suizas, esas que heredé de mi propio padre y que eran la extensión de mi alma, para pagarle al coyote que lo cruzaría. Fue un sacrificio que hice sin dudar,
arrancándome un pedazo de mi identidad para darle a mi hijo una oportunidad de futuro, y ahora ese futuro yacía encerrado en una caja de madera barnizada, silenciado para siempre, dejando tras de sí un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar jamás. La casa, situada en un barrio antiguo de Guadalajara donde las calles todavía huelen a tierra mojada y pan recién horneado, parecía crujir en protesta por lo que estaba sucediendo en su interior. Las vigas de madera, testigos mudos de la infancia de Carlos, de las risas de mi difunta esposa y de mis noches solitarias de trabajo, parecían contraerse bajo la tensión de la mentira que flotaba en el ambiente. Marisol se paseaba entre los invitados con una actuación digna de un premio, sollozando en los momentos correctos y desmayándose brevemente en brazos de sus amigas. Pero yo conocía esa mirada furtiva que lanzaba hacia el reloj de pared cada 5 minutos. Era la mirada de alguien que tiene un horario que cumplir, una agenda oculta que no admite retrasos sentimentales, y mi lentitud para firmar los papeles del seguro y la transferencia de la propiedad estaba poniendo en riesgo su cronograma perfecto. Me senté pesadamente en la silla de madera que había presidido mi mesa de comedor durante 40 años, sintiendo cómo mis huesos protestaban contra la humedad del día. ¿Por qué tanta prisa, hija?, le pregunté con voz ronca, intentando encontrar un rastro de humanidad en su rostro maquillado. Tu esposo, mi hijo, está ahí dentro. ¿No podemos velarlo con la calma que merece? ¿No podemos darle su tiempo para despedirse de esta casa? Ella se inclinó hacia mí, bajando la voz para que los vecinos no escucharan su tono amenazante, y me dijo: el seguro no espera, Efraín. Si no firmamos hoy antes de las 3, perdemos la indemnización por muerte accidental. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejarme en la calle sin un centavo después de todo lo que Carlos y yo sufrimos? Firma la maldita procuración y deja de hacer drama. La mención del dinero, tan cruda y directa en medio de mi duelo, fue como una bofetada que me despertó de mi letargo. ¿Indemnización? Carlos se había ido como indocumentado. No había seguros formales. No había papeles legales en ese viaje clandestino. ¿De qué seguro hablaba? Mi mente de relojero empezó a conectar piezas sueltas, engranajes que no encajaban en la maquinaria de su historia. Marisol siempre se había quejado de que esta casa era vieja, de que el terreno valía más que la construcción, de que deberíamos venderla e irnos a un apartamento moderno. Yo siempre me había negado, porque esta casa era mi memoria, mi vida. Y ahora, con Carlos muerto y yo declarado incompetente por el dolor, o quizás legalmente a través de esos papeles que ella me empujaba, el camino quedaba libre para sus ambiciones. De repente, sentí un peso físico en el bolsillo de mi camisa, justo sobre mi corazón. Allí guardaba el viejo teléfono celular de tapa que Carlos me había regalado antes de irse. Es un modelo viejo, papá, pero la batería dura una semana y tiene señal donde sea. Manténlo siempre encendido, me había insistido. Yo lo cargaba religiosamente todas las noches, esperando esa llamada que nunca llegaba, aferrándome a ese aparato obsoleto como si fuera un talismán sagrado que me conectaba con mi hijo. Marisol se había burlado 1000 veces de ese teléfono, llamándolo pieza de museo, y tratando de obligarme a usar un smartphone que mis dedos torpes no lograban entender, pero yo me resistía, fiel a la promesa que le hice a mi muchacho. Aquel teléfono era mi ancla en un mundo que avanzaba demasiado rápido para mi gusto, un mundo digital y frenético que parecía no tener lugar para un viejo relojero que valoraba la paciencia. Mientras Marisol volvía a acercarse con el bolígrafo en la mano, insistente y agresiva, sentí una punzada de duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi desconfianza era solo producto de mi dolor y estaba perjudicando el futuro de la mujer que mi hijo amó? Me sentía vulnerable, pequeño, acorralado por la burocracia de la muerte y la presión social de un funeral que parecía más un trámite administrativo que una despedida espiritual. La soledad me golpeó con fuerza. Sin Carlos, sin mi esposa, yo era el último guardián de una estirpe que se extinguía, y quizás, solo quizás, era hora de rendirse y dejar que otros tomaran el control. Miré mis manos sobre la mesa, esas manos que habían devuelto la vida a relojes de catedrales y cronómetros de guerra,
y las vi inútiles, vacías. La artritis había deformado mis nudillos, y la piel era un mapa de manchas y venas azules que delataban mi fragilidad. Marisol colocó el documento frente a mí, señalando la línea punteada con su uña pintada de rojo sangre. Aquí, Efraín, por tu bien, por la memoria de Carlos. Hazlo, y te prometo que te cuidaremos. Mintió, y su voz sonó tan falsa como el oro de pirita. Los vecinos observaban en silencio cautiva esperando el desenlace de este drama doméstico, sin saber que estaban presenciando un crimen moral en tiempo real. El papel ante mis ojos estaba lleno de terminología legal densa y confusa. Cesión de derechos, poder notarial irrevocable, administración de bienes. Las letras bailaban ante mi vista cansada. Me quité las gafas y me froté los ojos, tratando de ganar tiempo, tratando de escuchar esa voz interior que siempre me había guiado en mi oficio, esa intuición que me decía cuando un resorte estaba a punto de romperse antes de que sucediera. No leo bien sin luz, murmuré, y Marisol soltó un bufido de exasperación, encendiendo la lámpara de mesa con un gesto brusco que casi la tira al suelo. Ahí tienes luz. Firma ya, por el amor de Dios, siseó entre dientes. Fue en ese instante, con la pluma rozando el papel, que recordé las palabras de mi padre. Un hombre puede perderlo todo, Efraín, su dinero, su casa, su salud, pero nunca debe entregar su nombre ni su firma si su conciencia no está tranquila. Levanté la vista y miré fijamente el ataúd. Era una caja genérica, sin adornos, demasiado impersonal para contener la vida vibrante y ruidosa que fue mi hijo. ¿Realmente estaba ahí? ¿Era ese silencio absoluto el final de todas nuestras conversaciones, de todos nuestros sueños? La duda se transformó en una sospecha oscura, una sombra que crecía en la parte posterior de mi mente, alimentada por la prisa de Marisol y la ausencia de detalles concretos sobre el accidente. El abogado se acercó sumando su presión silenciosa a la de mi nuera. Don Efraín, entiendo su dolor, pero los trámites son impostergables. Si no firmamos ahora, la compañía de seguros anulará la póliza por incumplimiento de plazos. Estamos hablando de mucho dinero que aseguraría su vejez, dijo con una voz untuosa y condescendiente. Mi vejez, como si les importara. Lo que les importaba era el activo, la propiedad, el capital que yo representaba. Me sentí como un reloj, antiguo que vale más por sus piezas de oro que por su capacidad de dar la hora. Estaban desmantelándome en vida, pieza por pieza, tornillo por tornillo, mientras yo seguía respirando. Antes de continuar con esta historia que desgarra el alma y revela la oscuridad que puede esconderse en la propia familia, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo es muy importante para mí, para que estas verdades salgan a la luz y nadie más sufra en silencio. Al compartir tu ubicación, nos unimos en una comunidad global que no permite que la injusticia prevalezca. Hazlo ahora, porque lo que estoy a punto de contarte cambiará tu forma de ver a quienes te rodean para siempre. Respiré hondo, sintiendo el aire viciado de la sala llenar mis pulmones. Déjame leerlo primero, dije con más firmeza de la que sentía. Marisol rodó los ojos, una falta de respeto tan flagrante que algunos vecinos soltaron un murmullo de desaprobación. No hay tiempo para leer, viejo terco. ¿Acaso no confías en mí? Soy la madre de tus futuros nietos, si es que Carlos hubiera vivido lo suficiente, gritó, perdiendo la compostura por un segundo. Esa mención a los nietos que nunca llegarían fue un golpe bajo, calculado para desestabilizarme emocionalmente, para hacerme sentir culpable por dudar, culpable por estar vivo mientras mi hijo estaba muerto. Pero su grito tuvo el efecto contrario. En lugar de someterme, encendió una pequeña chispa de indignación. Nadie me había hablado así en mi propia casa. Nadie, ni siquiera mi padre, que era un hombre duro de campo, me había faltado al respeto de esa manera. Miré a Marisol, y por primera vez, vi no a la viuda doliente, sino a una extraña desesperada, una jugadora que ha apostado todo a una sola carta y está aterrorizada de que el juego se vuelva en su contra. Sus manos temblaban ligeramente, no de dolor, sino de adrenalina, que escondía. ¿Por qué el ataúd cerrado?
¿Qué la urgencia de la firma antes del entierro? El entierro es a las 4, dijo el abogado mirando su reloj. Un modelo caro pero de mal gusto. Son las 3:30. Don Efraín, por favor. La presión era física. Casi podía sentirla empujándome la mano hacia el papel. Todo el sistema estaba diseñado para que yo obedeciera. La autoridad del abogado, el llanto de la nuera, la expectativa social de los vecinos. Era un mecanismo perfecto de coerción, una maquinaria bien engrasada destinada a aplastar mi voluntad. Y yo, un simple relojero viejo, era el único obstáculo en su camino. Tomé el bolígrafo. Mis dedos se cerraron alrededor del plástico frío. Marisol suspiró, aliviada, creyendo que había ganado. El abogado sonrió levemente, ya calculando su comisión. Acerqué la punta al papel, justo sobre la línea que sellaría mi destino y me despojaría de todo lo que poseía. En ese momento, el sonido de un trueno lejano retumbó fuera de la casa, anunciando una tormenta que se avecinaba sobre Guadalajara, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndome, gritándome que me detuviera. Pero no fue el trueno lo que me detuvo. Fue una vibración suave pero insistente contra mi pecho, el viejo teléfono celular. Me paralicé. La pluma quedó suspendida a milímetros del papel. Marisol notó mi inmovilidad. ¿Qué pasa ahora? Firma, exigió, ya sin ocultar su histeria. Pero yo no podía moverme. Ese teléfono no había sonado ni vibrado en 6 meses. Nadie tenía ese número, excepto una persona. Una persona que, según todos los presentes, estaba dentro de esa caja de madera a 2 metros de mí. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que dolía, golpeando mis costillas como un martillo desbocado. Dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido seco del plástico contra la madera resonó como un disparo en el silencio tenso de la sala. Un momento, dije, con la voz quebrada. Llevé mi mano al bolsillo de la camisa, mis dedos buscando el contorno familiar del teléfono plegable. Marisol palideció, sus ojos abriéndose con un terror repentino que no supe interpretar en ese instante. ¿Qué haces? No es momento para llamadas. Es una falta de respeto, chilló, tratando de agarrar mi brazo. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Saqué el teléfono. La pequeña pantalla exterior parpadeaba con un icono de sobre. Mensaje nuevo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el aparato. ¿Era posible? ¿Era una broma cruel del destino? ¿Un error de la red? ¿O era un mensaje del más allá? Abrí la tapa del teléfono con un chasquido que cortó el aire. La luz azul de la pantalla iluminó mi rostro arrugado mientras mis ojos recorrían las letras pixeladas. El remitente era mi hijo Carlos. El tiempo se detuvo. No era una metáfora. Para mí, el reloj del universo se congeló en ese segundo. El mundo alrededor desapareció. Los vecinos, el abogado, el olor a flores muertas, todo se desvaneció. Solo existíamos yo y ese mensaje luminoso en la palma de mi mano. Leí el texto 1, 2, 3 veces, asegurándome de que mi mente no me estuviera jugando una mala pasada, de que la demencia senil no hubiera llegado finalmente a reclamarme. Papá, estoy vivo, no estoy en el ataúd. Por favor, no firmes nada. Marisol me tendió una trampa. Estoy en la frontera. Me robaron todo. Escapé. Ella cree que estoy muerto o preso. No la dejes vender la casa. Voy para allá. Te quiero. Leí el mensaje y sentí cómo el piso regresaba bajo mis pies, pero esta vez más firme, más sólido. Una ola de calor recorrió mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, quemando la tristeza y dejando en su lugar una claridad cristalina. No estaba loco, no estaba senil, y mi hijo no estaba muerto. Levanté la vista lentamente del teléfono. Marisol me miraba con una mezcla de pánico y desafío, intentando descifrar qué había visto en esa pantalla. El abogado había dejado de sonreír y miraba a Marisol con interrogación. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. Todo era una farsa. El llanto, el ataúd cerrado, la prisa, los papeles. No era un funeral. Era una obra de teatro macabra diseñada para despojarme de todo. Marisol había intentado enterrar a un hombre vivo, mi hijo, en el olvido de la frontera, y matar a un hombre viejo, yo,
en vida, quitándome mi dignidad y mi hogar. Pero cometió un error fatal. Subestimó el vínculo entre un padre y un hijo. Subestimó la tecnología vieja que ella despreciaba. Y, sobre todo, me subestimó a mí. Guardé el teléfono en mi bolsillo, asegurándolo con un botón, como si guardara el diamante más precioso del mundo. Me puse de pie, y por primera vez en meses, no necesité apoyarme tanto en el bastón. Me sentí alto, fuerte, imponente. La tristeza se evaporó, reemplazada por una determinación fría y calculadora. Miré a Marisol directamente a los ojos, y ella retrocedió un paso, asustada por la transformación que veía en mi mirada. Ya no veía al viejo Efraín, el relojero jubilado y triste. Veía al patriarca, al protector, al hombre que había defendido esa casa contra tormentas y crisis durante medio siglo. ¿Qué dice el mensaje, suegro? ¿Quién le escribe a estas horas?, preguntó ella con voz temblorosa, intentando mantener la fachada. Yo sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que prometía una tormenta. Nadie importante, Marisol. Mentí con suavidad. Solo un recordatorio de que el tiempo es algo muy curioso. A veces creemos que se ha acabado, cuando en realidad apenas está empezando a correr. Tomé el documento de poder irrevocable que yacía sobre la mesa. Lo levanté para que todos pudieran verlo. El abogado dio un paso adelante, extendiendo la mano. «Excelente, don Efraín. Si ya lo leyó, procedamos a la fe». No terminó la frase. Con un movimiento lento y deliberado rasgué el papel por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue más fuerte que cualquier grito. Luego, junté las mitades y las volví a romper, una y otra vez, hasta que solo quedaron confetis de mentiras legales, cayendo sobre la alfombra persa. «Este velorio se acabó», anuncié con una voz que resonó en cada rincón de la sala, una voz de mando que no usaba desde mis tiempos de jefe de taller. «Nadie sale de esta casa. Y ese ataúd», señalé la caja de caoba con mi bastón, apuntando como si fuera una espada. «Ese ataúd no va a ninguna parte hasta que yo vea el rostro de mi hijo». El silencio que siguió fue absoluto, aterrador y eléctrico. La guerra había comenzado. Caminé hacia la puerta principal con mi inocente con una lentitud engañosa, arrastrando ligeramente la pierna izquierda, no por debilidad, sino para mantener la apariencia de fragilidad que había sido mi camuflaje durante los últimos meses. Los invitados, una mezcla heterogénea de vecinos curiosos y familiares lejanos que solo aparecían cuando había comida gratis o tragedia, se apartaron como las aguas del Mar Rojo ante mi paso. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de lástima y desconcierto, sin entender cómo el viejo viudo, que apenas hablaba, se había transformado repentinamente en una figura de autoridad incuestionable. Al llegar al umbral, giré la llave de bronce en la cerradura, un clac metálico y pesado que resonó como un martillazo de sentencia en la sala silenciosa. Guardé la llave en el bolsillo más profundo de mi pantalón, junto al teléfono que ahora ardía contra mi pierna, y me di la vuelta para enfrentar a la multitud, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a limpiar la niebla de mi mente, afilando mis sentidos como herramientas de precisión recién aceitadas. Marisol fue la primera en reaccionar, saliendo de su estupor con una furia que deformaba sus facciones cuidadosamente maquilladas, transformando su máscara de viuda doliente en el rostro de una fiera acorralada. «¿Te has vuelto loco, Efraín? Abre esa puerta inmediatamente. Esto es un secuestro, es ilegal», gritó, avanzando hacia mí con las manos extendidas como garras, dispuesta a arrebatarme la llave por la fuerza si era necesario. Su voz, habitualmente melosa y manipuladora cuando quería algo, se había convertido en un chillido agudo y desagradable que rasgaba la solemnidad del velorio. Yo me mantuve firme, plantando mi bastón en el suelo de mosaico como si fuera una estaca, creando una barrera física y simbólica entre su histeria y mi resolución. «Nadie sale», repetí con calma, «porque lo que está a punto de suceder aquí requiere testigos. Y tú, nuera mía, vas a necesitar muchos si quieres explicar por qué estás enterrando una caja cerrada con tanta prisa».
El abogado, recuperando su compostura profesional pero con una gota de sudor traicionera bajando por su sien, dio un paso al frente intentando imponer su autoridad de cartón. Señor Efraín, le advierto que obstruir un servicio funerario y retener personas contra su voluntad son delitos graves. Si no abre esa puerta ahora mismo, me veré obligado a llamar a la policía y solicitar una evaluación psiquiátrica inmediata para usted. Claramente, el dolor le ha hecho perder la razón. Sus palabras, cargadas de terminología legal y amenazas veladas, estaban diseñadas para intimidar a un anciano ignorante, para hacerme sentir pequeño y desamparado ante el poder de la ley. Pero él no sabía que yo había pasado 50 años negociando con proveedores, lidiando con clientes difíciles y resolviendo problemas mecánicos que parecían imposibles. Yo sabía distinguir entre una amenaza real y el ladrido de un perro asustado. «Llame a quien quiera, licenciado», le respondí, mirándolo por encima de mis gafas con una intensidad que lo hizo parpadear. «Pero si la policía entra en esta casa, lo primero que haré será mostrarles ese documento que querían que firmara sin leer y pedirles que abran el ataúd para verificar la identidad del difunto. ¿Está usted seguro, completamente seguro, de que quiere que las autoridades examinen el contenido de esa caja?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una implicación terrible. Vi cómo la manzana de Adán del abogado subía y bajaba al tragar saliva. Él sabía algo, quizás no toda la verdad. Quizás Marisol solo le había dicho lo necesario para tramitar el cobro, pero su instinto de supervivencia le gritaba que algo olía a podrido, y no eran las flores. Retrocedí mentalmente al día en que Carlos se fue, una memoria que guardaba en mi mente como una película en blanco y negro, que reproducía una y otra vez en mis noches de insomnio. Recuerdo la mañana fría, el vapor saliendo de nuestras bocas mientras cargábamos su pequeña maleta en el taxi. Marisol estaba allí, por supuesto, llorando lágrimas de cocodrilo, pero sus ojos no miraban a Carlos. Miraban el reloj, preocupada por si llegarían tarde al punto de encuentro, preocupada por si el dinero que yo le había dado a Carlos estaba bien escondido. En aquel momento, yo estaba demasiado cegado por el dolor de la despedida para ver la codicia en su mirada, pero ahora, con la perspectiva que da la traición, cada gesto suyo, cada palabra de aliento, falso, se revelaba como parte de un plan maestro que llevaba gestándose mucho tiempo. Ese día, para financiar su viaje y los gastos iniciales, que Marisol insistía que eran necesarios, vendí mi Chevrolet del 78, una joya que había restaurado con mis propias manos. «Es por su futuro, papá», me había dicho ella. «Carlos te lo pagará con el primer sueldo en dólares». Entregué las llaves del coche y el dinero en efectivo, con la esperanza de un padre que quiere ver volar a su hijo, sin saber que estaba financiando mi propia destrucción. Ahora, mirando a Marisol en la sala de mi casa, comprendí que nunca hubo intención de devolver nada. El coche, los ahorros, las herramientas, todo había sido una inversión a fondo perdido en la empresa de su ambición, y yo había sido el socio capitalista incauto que ahora debía ser liquidado para cerrar el negocio. La tensión en la sala era palpable, densa como la niebla. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. Un zumbido de abejas inquietas. Doña Clara se acercó tímidamente a Marisol. «Mija, quizás don Efraín necesita un momento a solas con el ataúd. Es su padre. Hay que entenderlo», sugirió con voz temblorosa. Marisol se giró hacia ella con una violencia contenida. «Usted no se meta, vieja chismosa. Él está senil. No sabe lo que dice. Carlos está ahí dentro descomponiéndose y este viejo loco nos está haciendo perder el tiempo». Su desprecio por Clara, una mujer que le había traído caldos cuando estuvo enferma, fue un error táctico. Pude ver cómo los rostros de los otros vecinos se endurecían. En este barrio, el respeto a los mayores es sagrado, y Marisol acababa de escupir sobre esa tradición. Aproveché ese momento de discordia para observar a mi enemigo, con la mente analítica de mi oficio. Un reloj no deja de funcionar sin razón. Siempre hay una causa, un engranaje roto, suciedad en el mecanismo, un resorte vencido. Marisol no era malvada por naturaleza, o al menos no quería creerlo. Observé sus zapatos, de 1900 marca,
pero con las suelas desgastadas. Su bolso, una imitación costosa que había visto mejores días. Y entonces, lo vi. Su teléfono, que sostenía con fuerza convulsa, se iluminaba constantemente con llamadas que ella rechazaba frenéticamente. Número privado, cobranzas, banco. La realidad financiera de Marisol era un castillo de naipes a punto de derrumbarse, y la póliza de seguro de Carlos, junto con la venta de mi casa, eran el viento que necesitaba para mantenerlo en pie un poco más. «¿Tienes deudas, verdad, Marisol?», dije en voz alta, cortando sus gritos. La sala se quedó en silencio de nuevo. Ella se congeló, con la boca abierta a medio insulto. «¿De qué hablas?», balbuceó, pero el color había huido de su rostro. «No son solo deudas normales». Continué avanzando un paso, golpeando suavemente el suelo con mi bastón al ritmo de mis palabras. «Son deudas de juego, o quizás prestamistas de esos que no piden avales bancarios sino garantías físicas. Por eso la prisa. Por eso, el ataúd cerrado. Necesitas el certificado de defunción y mi firma en la cesión de la propiedad antes de que tus acreedores pierdan la paciencia. No estás llorando por Carlos, estás llorando por tu propia piel». La acusación flotó en el aire, pesada y tóxica. Marisol miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de sospecha. «Es mentira. Está inventando cosas. Está delirando por la medicación», gritó, pero su voz sonaba frágil, aguda por el pánico. Intentó acercarse al ataúd, poniéndose entre la caja y yo, como un portero defendiendo una meta vacía. «No te acerques, Efraín, te lo advierto. Si tocas ese ataúd, te juro que te haré encerrar en el asilo más miserable que encuentre, y te dejaré pudrirte en tus propios excrementos». La amenaza fue tan visceral, tan cruel, que incluso el abogado dio un paso atrás, horrorizado por la crudeza de su cliente. Esa amenaza, lejos de asustarme, encendió un fuego frío en mis entrañas. Durante años, había temido ser una carga. Había temido el asilo, la soledad, la pérdida de mi independencia. Marisol sabía que ese era mi mayor miedo, y lo usaba como un arma. Pero lo que ella no entendía es que el miedo desaparece cuando ya no tienes nada que perder, o cuando te das cuenta de que lo que creías perdido, mi hijo, todavía existe. «Ya estoy en un asilo, Marisol», le dije con voz suave pero terrible. «Esta casa, bajo tu control, se ha convertido en mi prisión. Pero hoy, las rejas se rompen». El sonido de mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo, un zumbido corto. No necesitaba mirarlo para saber que Carlos seguía intentando comunicarse, dándome fuerzas desde la distancia. Ese pequeño aparato obsoleto era ahora mi escudo y mi espada. Recordé las veces que Marisol intentó perderlo o tirarlo a la basura, alegando que era basura tecnológica. Ahora entendía por qué. No era por modernidad, era por control. Ella quería cortar la única línea de comunicación segura que yo tenía con el mundo exterior y con mi hijo. Había aislado mi mundo para poder reescribir mi realidad a su antojo. «Señores», dije dirigiéndome a los vecinos, «ustedes me conocen desde hace 40 años. Saben que nunca he mentido. Saben que reparé los relojes de sus padres y de sus abuelos. Les pregunto, ¿alguna vez les entregué un trabajo mal hecho? ¿Alguna vez les cobré por una pieza que no cambié?» Varios movieron la cabeza negativamente, murmurando, «No, don Efraín, nunca». Entonces, créanme ahora cuando les digo que el mecanismo de esta familia está roto, y no voy a permitir que lo entierren sin antes ver qué es lo que realmente está fallando ahí dentro. Señalé el ataúd con un dedo acusador. Marisol, viendo que perdía el control de la audiencia, cambió de táctica. Su rostro se suavizó en una mueca grotesca de súplica. Se acercó a mí, bajando la voz, intentando una última manipulación íntima. «Suegro, por favor, escúcheme. Carlos tenía deudas también, problemas con gente mala en el norte. Si abrimos esa caja, si se sabe que quizás no es él, vendrán a buscarnos. Nos matarán a todos. Lo hago por seguridad, por su seguridad». Susurró las mentiras con urgencia, mezclando verdades a medias con ficciones aterradoras.
Era una maestra del engaño, tejiendo hilos de miedo para atraparme. Por un segundo, dudé. ¿Y si era verdad? ¿Y si Carlos estaba en peligro y fingir su muerte era la única forma de protegerlo? Pero entonces recordé el mensaje. Marisol me tendió una trampa. Y recordé algo más. Huiría dejando a su padre desprotegido. Mi hijo heredó mi terquedad y mi sentido del honor. Si tuviera problemas, me lo diría. La historia de Marisol tenía una falla lógica fundamental. Asumía que Carlos era un cobarde, y mi hijo podía ser muchas cosas, pero no un cobarde. La mentira de Marisol se basaba en una versión de Carlos que solo existía en su mente cínica. La seguridad no se construye sobre mentiras, muchacha, le respondí en voz alta, rompiendo su burbuja de confidencialidad. Y si mi hijo tiene problemas, los enfrentaremos como hombres de pie, no escondiéndonos detrás de un ataúd falso y papeles fraudulentos. La empujé suavemente con el hombro, apartándola de mi camino. Ella tropezó, sus tacones altos traicionándola en la alfombra. El camino hacia el ataúd estaba despejado, salvo por el abogado que seguía allí plantado como un espantapájaros nervioso. El abogado intentó bloquearme el paso. Don Efraín, insisto, esto es irregular. Los protocolos de sanidad, el cuerpo está en estado de descomposición avanzada. El olor podría ser traumático. Hay riesgo de infección. Su lista de excusas era patética. ¿Olor?, pregunté, olfateando el aire exageradamente. Lo único que huelo aquí es cempasúchil, cera y miedo, licenciado. Mucho miedo. Si el cuerpo estuviera tan mal como dicen, ni con todo el formol del mundo podrían disimularlo en esta sala caliente. Y aquí no huele a muerte, huele a estafa. Mis palabras resonaron con la lógica implacable de la experiencia. Los vecinos empezaron a olfatear también, dándose cuenta de lo obvio. No había ese olor dulzón y pesado característico de los velorios de varios días. El aire estaba limpio, demasiado limpio. La duda se había sembrado y estaba echando raíces rápidas. Marisol vio cómo su narrativa se desmoronaba y en un acto de desesperación pura, se lanzó hacia el ataúd, abrazándolo, cubriendo la tapa con su cuerpo. No dejaré que lo profanen. Es mi marido, es mi derecho, gritó, llorando ahora sí con lágrimas reales, lágrimas de terror absoluto ante las consecuencias inminentes. Esa imagen, la de ella aferrada a la madera como un náufrago a una balsa, fue el detonante final. No era amor, era posesión. Ella no estaba protegiendo a Carlos, estaba protegiendo su futuro financiero, su reputación, su libertad. Estaba protegiendo la evidencia de su crimen. Me detuve a 2 metros de ella, apoyado en mi bastón, respirando con dificultad. Mi corazón latía peligrosamente rápido, un tamborileo, irregular en mi pecho, pero mi mente estaba fría como el hielo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía luchar físicamente con ella. Era joven y fuerte, y yo un anciano cansado. Tenía que ganarle con la autoridad moral, con la verdad. Miré hacia la pared donde colgaba el retrato de mi difunta esposa, Elena. Ella siempre decía que la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir, siempre busca su nivel. Sentí su presencia en la habitación, una fuerza tranquila que me sostenía. ¿Qué harías tú, vieja?, pensé. Y la respuesta vino a mí en forma de un recuerdo. Elena odiaba los secretos. Lo que se tapa se pudre, Efraín, me decía siempre. Tenía que destapar esa podredumbre, literalmente. Llevé mi mano al cinturón. A pesar de ir vestido de traje negro para el funeral, había mantenido mi vieja costumbre de llevar un pequeño kit de herramientas en una funda de cuero discreta en la cintura. Un relojero nunca sabe cuándo se detendrá el tiempo, solía bromear. Saqué un destornillador de punta plana, el mango de madera pulido por años de uso. La luz de la lámpara se reflejó en el metal. No era un arma, pero en ese momento parecía más peligroso que una pistola. Marisol, dije, mi voz bajando una octava, resonando con la gravedad de un juez dictando sentencia. Levántate de ahí, no te lo voy a pedir de nuevo. Ella levantó la cara, el maquillaje corrido haciéndola parecer una máscara trágica. Vio el destornillador en mi mano y sus ojos se abrieron, desmesuradamente. ¿Me vas a atacar? ¿Vas a matar a la viuda de tu hijo?
chilló, buscando provocar a los vecinos para que intervinieran. Ayúdenme, está armado, quiere matarme. Pero nadie se movió. La ironía dramática pesaba sobre la sala. Todos intuían ya que la víctima no era ella. Doña Clara, con una valentía que no sabía que tenía, dio un paso adelante. Nadie te va a hacer daño, mujer. Pero don Efraín tiene derecho a ver a su hijo. Si no tienes nada que esconder, quítate. La intervención de la vecina fue el jaque mate social. Marisol estaba sola. El abogado, viendo que la situación escalaba hacia la violencia o la revelación criminal, empezó a retroceder hacia la puerta cerrada, buscando una salida que no existía. Marisol, temblando, se apartó lentamente del ataúd. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas al suelo, cubriéndose la cara con las manos, sollozando en un lamento que era mezcla de derrota y pánico. Se va a arrepentir, viejo estúpido. Se va a arrepentir, murmuraba entre dientes, pero ya no tenía fuerza. Su poder construido sobre mentiras y la suposición de mi debilidad se había evaporado. Me acerqué al ataúd. La madera era de buena calidad, barnizada y brillante. Puse mi mano izquierda sobre la tapa fría. No sentí esa vibración sutil, esa energía residual que a veces uno siente cerca de la muerte. Se sentía vacío, o peor, se sentía falso, como un reloj de imitación que tiene la carcasa correcta pero carece del mecanismo interior. Inserté la punta del destornillador en el primer tornillo de la tapa. El metal encajó perfectamente en la ranura. Mis manos, que habían temblado toda la mañana, ahora estaban firmes como rocas. Era un trabajo de precisión. Giré la herramienta. Cric. El tornillo cedió. El sonido fue nítido en el silencio sepulcral de la sala. Giré de nuevo. Cric, cric, cric. Uno a uno, empecé a aflojar los tornillos que sellaban la mentira. El abogado se aflojó la corbata, pálido como un papel. Los vecinos contenían la respiración. Marisol seguía en el suelo, hecha un ovillo, esperando el impacto final. Cada vuelta del tornillo era una memoria que recuperaba, un derecho que reclamaba. Giré por los años que trabajé para pagar esa casa. Giré por las noches en vela cuidando la fiebre de Carlos. Giré por el respeto que me merecía y que me habían negado. Con cada movimiento de mi muñeca, sentía que rejuvenecía, que la autoridad de patriarca regresaba a mis hombros. No estaba abriendo un ataúd, estaba abriendo la caja de Pandora de mi familia, y estaba listo para enfrentar cualquier demonio que saliera de ella. Quedaba solo un tornillo, el último obstáculo entre la ficción de Marisol y la realidad. Miré el teléfono en mi otra mano una última vez. El mensaje seguía ahí, iluminado. No estoy en el ataúd. Era una promesa de vida en medio de un ritual de muerte. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire cargado de tensión. Vamos a ver qué pesa tanto en esta caja, si no es mi hijo, murmuré para mí mismo. Di la última vuelta al tornillo. Lo saqué y lo dejé caer al suelo. El sonido metálico resonó como una campana. Guardé el destornillador. Puse ambas manos bajo el borde de la pesada tapa de caoba. Mis músculos se tensaron. Miré a Marisol, que me observaba entre sus dedos con terror absoluto. La verdad, dije mirando a todos los presentes, siempre pesa más que la mentira, y con un grito ahogado de esfuerzo, empujé la tapa hacia arriba, revelando el interior al 1900 en mundo, preparado para que el horror o el alivio inundaran la sala para siempre. La tapa del ataúd cayó hacia atrás con un golpe seco y pesado que retumbó en las paredes de la sala, levantando una pequeña nube de polvo grisáceo que brilló bajo la luz de la lámpara. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de una mosca atrapada contra el vidrio de la ventana, un sonido insignificante que contrastaba con la monumentalidad de lo que mis ojos estaban viendo. Dentro de la caja forrada en satén blanco, donde debería haber estado el cuerpo inerte de mi hijo, yacían apilados 6 costales de cemento industrial y varias piedras de río, acomodados toscamente para simular el peso y el volumen de un ser humano. No había cuerpo, no había muerte, no había tragedia. Solo había materiales de construcción fríos y sucios, una representación brutal y grotesca de lo que Marisol pensaba que valía la vida de su esposo y el dolor de su suegro. Escombros, un grito ahogado colectivo,
Recorrió la habitación. Una mezcla de horror, incredulidad y asco que emanó de las gargantas de los vecinos y familiares presentes. Doña Clara se llevó las manos a la boca, persignándose frenéticamente, mientras otros retrocedían instintivamente, como si los sacos de cemento fueran contagiosos, como si la maldad que representaban pudiera infectarlos por el simple hecho de estar cerca. Yo me quedé inmóvil, mirando fijamente la marca roja impresa en los costales, sintiendo cómo una ola de alivio, tan intensa que casi me tumba las piernas, chocaba violentamente con una furia volcánica. Mi hijo no estaba ahí. Esos sacos inertes eran la prueba física de su vida. La monstruosidad del engaño era tal que mi cerebro tardó unos segundos en procesar la magnitud de la crueldad. Me habían hecho llorar, rezar y despedirme de una pila de piedras. El abogado, que hasta hace un momento mantenía una postura de arrogancia profesional, soltó un gemido patético y dejó caer su maletín al suelo. Su rostro había perdido todo rastro de color, volviéndose de un tono ceniciento similar al del cemento que nos miraba desde el ataúd. Sabía que su carrera, su reputación y probablemente su libertad acababan de evaporarse en ese preciso instante. Yo no sabía. A mí me entregaron el certificado. Yo solo, balbuceó, retrocediendo hacia la pared, buscando fundirse con el papel tapiz para desaparecer de la vista de los testigos, que ahora lo miraban con odio depredador. La multitud, que antes estaba pasiva, ahora vibraba con una indignación moral palpable. Se habían convertido en un jurado popular listo para dictar sentencia, y la evidencia del crimen estaba expuesta, desnuda y vergonzosa, en el centro de mi hogar. Giré la cabeza lentamente hacia Marisol. Ella seguía en el suelo, pero ya no lloraba. Me miraba con los ojos vidriosos de un animal que ha caído en su propia trampa y sabe que el cazador se acerca. No había arrepentimiento en su rostro, solo el terror puro de la consecuencia. ¿Cemento, Marisol?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi curiosa, aunque por dentro yo era un incendio forestal. ¿Eso es lo que vale, Carlos, para ti? ¿Unos kilos de mezcla para construcción? ¿Pensaste que pesaría lo mismo que un hombre? ¿Que el amor de un padre no notaría la diferencia entre la carne de su sangre y una piedra fría? Me acerqué a ella, golpeando el suelo con mi bastón en cada paso, marcando el ritmo de su condena, obligándola a encogerse más y más contra la alfombra. Ella intentó hablar, intentó articular alguna nueva mentira, pero su garganta estaba cerrada por el pánico. Es que las deudas, ellos me obligaron, susurró finalmente, una confesión a medias que buscaba repartir culpas inexistentes. No me hables de deudas, la corté tajantemente. Tú convertiste a mi hijo en un objeto, en una transacción. Intentaste cobrar un seguro de vida sobre un ataúd lleno de piedras, mientras él está vivo, probablemente pasando hambre y miedo en la frontera, huyendo de los demonios que tú misma desataste. La revelación completa de su plan se desplegó ante mí. Cobrar el seguro, vender la casa, quedarse con todo y dejar a Carlos en el limbo, desaparecido para siempre, y a mí, enterrado en vida en algún asilo estatal financiado con las migajas de mi propio patrimonio. Me incliné y tomé uno de los sacos de cemento con una fuerza que no sabía que tenía. Lo levanté parcialmente y lo dejé caer de nuevo dentro de la caja. ¡Pum! El sonido sordo fue el punto final de su farsa. Me limpié el polvo de las manos, un polvo gris que se sentía como ceniza de una hoguera impía. Este velorio se ha convertido en una escena del crimen, anuncié a la sala. Licenciado, dije sin mirar al abogado, ¿cuánto tiempo cree que tardará la policía en llegar si llamo ahora mismo y les digo que hay un fraude de seguro en curso, falsificación de documentos y secuestro de bienes? ¿Cree que su colegio de abogados estará muy impresionado con su gestión de hoy? El hombrecillo temblaba tanto que sus dientes castañeteaban audibles en el silencio tenso. Don Efraín, por favor, podemos llegar a un arreglo. Yo fui engañado también. Soy una víctima, suplicó el abogado, sudando profusamente. Lo miré con el desprecio que un maestro relojero siente por una pieza falsificada y barata. El único arreglo es que usted desaparezca de mi vista y de mi vida ahora mismo. Pero antes, dejará aquí todos los documentos.
todas las copias, y firmará una declaración de que este trámite es nulo por fraude. Y si vuelvo a ver su cara cerca de esta casa o de mi familia, le juro por la memoria de mis antepasados que usaré cada centavo que tengo para asegurarme de que termine en la cárcel. Señalé una hoja de papel en blanco y un bolígrafo sobre la mesa. Él obedeció instantáneamente, escribiendo con mano temblorosa, sellando su propia confesión bajo mi supervisión estricta. Mientras el abogado escribía su renuncia, los vecinos rodearon a Marisol. No la tocaron, pero formaron un círculo de juicio silencioso a su alrededor. Doña Clara, con la autoridad de ser la matriarca del barrio, tomó la palabra. «Qué vergüenza, muchacha. Qué vergüenza tan grande. Mírate, has traicionado a Dios, a tu marido y a un hombre bueno que te abrió las puertas de su casa. No tienes perdón de nadie aquí». Marisol, humillada, se cubrió la cara, incapaz de sostener la mirada de la comunidad que ella tanto quería impresionar con su estatus falso. Su vanidad había sido su motor, y ahora era su tumba social. En este barrio la reputación es la única moneda que importa, y ella acababa de declararse en bancarrota moral absoluta. Tomé el papel que el abogado me extendió. Lo leí cuidadosamente, verificando cada palabra con la precisión de quien revisa un contrato vital, y asentí. «Lárguese», le dije. El hombre no esperó una segunda invitación. Agarró su maletín y salió corriendo por la puerta que yo había desbloqueado momentos antes, huyendo como una rata que abandona el barco que ayudó a hundir. El sonido de sus pasos apresurados perdiéndose en la calle fue la primera victoria tangible de la tarde. Ahora quedaba Marisol. Me giré hacia ella, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar, dejando paso a un cansancio profundo, pero una claridad mental inquebrantable. «Levántate», le ordené. Ella se puso de pie con dificultad, tambaleándose, con el rímel corrido manchando sus mejillas como lágrimas negras. «Dame las llaves de la casa, las de la entrada, las de la reja y las de la copia que sé que escondiste en tu bolso». Ella dudó un segundo, una última resistencia instintiva de quien no quiere soltar el poder, pero al ver mi mirada y la de los vecinos, abrió su bolso de marca falsa y sacó el llavero. Me lo entregó en la mano. El metal estaba caliente por su tacto nervioso. Al cerrar mi puño sobre las llaves, sentí que recuperaba el peso de mi hogar, la soberanía de mi territorio que había estado cediendo centímetro a centímetro durante años. «Te vas a ir ahora mismo», continué con voz firme pero sin gritar. No necesitaba gritar. Tenía la verdad de mi lado. «No vas a sacar nada de esta casa excepto la ropa que traes puesta y tu bolso. Nada de muebles, nada de joyas, nada de recuerdos. Todo eso pertenece a Carlos, al Carlos vivo, no al muerto que inventaste. Si intentas volver, si intentas acercarte a nosotros, te prometo que la denuncia por intento de fraude será lo menor de tus problemas. La gente del barrio sabe quién eres ahora. No tendrás dónde esconderte». Era una sentencia dura, quizás cruel para algunos, pero necesaria. La compasión con el depredador es crueldad con la presa, y yo ya no iba a ser presa de nadie. Marisol miró alrededor, buscando algún aliado, alguna cara amiga, pero solo encontró muros de rechazo. Asintió levemente, derrotada, despojada de su altivez. Caminó hacia la puerta arrastrando los pies, bajo el escrutinio de 30 pares de ojos que no olvidarían lo que habían visto. Cruzar el umbral hacia la calle. El sol de la tarde la golpeó, exponiéndola a la luz pública, desnuda en su mentira. Cerré la puerta tras ella, no con un portazo, sino con un cierre suave y definitivo. Clic. El sonido de la cerradura asegurándose fue la música más dulce que había escuchado en años. La casa suspiró conmigo. El aire viciado comenzó a disiparse, y el olor a cempasúchil ya no parecía de muerte, sino de renacimiento. Me volví hacia la sala, donde el ataúd abierto seguía siendo el centro de atención macabro. «Ayúdenme a sacar esto de aquí, por favor», pedí a los vecinos. «No quiero esa basura en mi sala ni un minuto más». Inmediatamente, 4 hombres fuertes, hijos de mis amigos, se adelantaron. Sin decir palabra, cerraron la tapa sobre el cemento, cargaron el ataúd y lo sacaron al patio trasero, lejos de la vista, lejos del corazón de la casa.
Las mujeres empezaron a recoger las sillas, a abrir las cortinas, a dejar que la luz entrara. La atmósfera de luto se transformó en una de limpieza, de purga. Estábamos barriendo la suciedad espiritual que había intentado asfixiarnos. Me senté en mi sillón, ese que Marisol quería tirar, y saqué el teléfono de nuevo. Mis manos temblaban, pero esta vez de emoción, de anticipación. Marqué el número del que había recibido el mensaje. 1, 2, 3 tonos. Parecieron eternos. Mi corazón latía en mi garganta. Bueno, papá, contestó una voz al otro lado. Una voz cansada, ronca, pero inconfundiblemente suya. Era Carlos. El sonido de su voz rompió la última barrera de mi contención, y sentí una lágrima caliente rodar por mi mejilla, perdiéndose en mi barba blanca. Hijo, logré decir, y la palabra salió cargada de todo el amor y el miedo que había contenido. Papá, perdóname. Perdóname por todo. Lloraba él al otro lado de la línea. Me dejó tirado, papá. Me quitó el dinero, me bloqueó. Pensé que nunca te volvería a hablar. Escuchar su vulnerabilidad, su dolor, me dio una nueva fuerza. No tienes nada que perdonar, hijo, ya pasó. Ya sé la verdad. Marisol se ha ido. La casa es nuestra. Estoy aquí. Le hablé con la seguridad que él necesitaba, transmitiéndole mi fuerza a través de la línea telefónica precaria. Escúchame bien, Carlos. No te muevas de donde estás. Voy a enviarte dinero. No vendí la casa, pero tengo mis ahorros, los que guardaba para mi entierro. Bueno, parece que no me voy a morir hoy, así que ese dinero es para traerte de vuelta. La conversación fue breve pero vital. Me explicó que estaba en un refugio en Tijuana, sin documentos, habiendo sido robado por los contactos que Marisol supuestamente había arreglado. Todo había sido una trampa desde el inicio, pero estaba vivo, sano, salvo por el hambre y el miedo. Anoté los datos que me dio con mano firme en el reverso de una estampa de un santo que doña Clara me había dado. Esa información era mi mapa del tesoro, la ruta para recuperar mi vida. Aguanta, hijo. Tu padre va por ti. Un relojero siempre arregla lo que está roto, le prometí antes de colgar, sintiendo que esa promesa era el juramento más sagrado que había hecho en mi vida. Al colgar, me di cuenta de que doña Clara me había puesto una taza de café caliente en la mano. Tómese esto, don Efraín. Lo necesita, me dijo con una sonrisa maternal. Bebí un sorbo. El café estaba fuerte, dulce, con canela. Sabía a vida. Miré a mis vecinos, que ahora terminaban de desmontar el escenario del falso funeral. Se habían convertido en mi ejército, en mi familia, extendida. No estaba solo. La soledad a la que tanto temía se había disuelto en el momento en que decidí luchar. Había recuperado mi dignidad no solo ante ellos, sino ante mí mismo. Sin embargo, la euforia del momento comenzó a mezclarse con la realidad fría de la situación. Marisol se había ido, sí, pero el daño estaba hecho. Carlos seguía a miles de kilómetros, en peligro, sin papeles. Mis ahorros eran sustanciales, pero ¿serían suficientes para los abogados, los trámites, el viaje? Y Marisol no se quedaría tranquila. Conocía su tipo. Volvería, quizás con abogados más caros, quizás con matones, alegando derechos conyugales, inventando nuevas mentiras. La batalla de hoy estaba ganada, pero la guerra por la seguridad de mi hijo apenas comenzaba. Miré los documentos rotos en el suelo, los confetis de la procuración. Tendría que ir al notario mañana a primera hora para revocar cualquier poder existente. Tendría que ir al banco a blindar las cuentas. Tendría que ir a la policía a poner la denuncia preventiva. La lista de tareas era enorme, abrumadora para un hombre de 74 años. Sentí el peso de la edad en mis hombros, el dolor en mis rodillas. Pero entonces, miré el reloj de pared. Mi viejo reloj de péndulo que seguía marcando el tiempo con su ritmo constante y tranquilizador. Tic-tac, tic-tac. El reloj no se preocupa por cuánto tiempo falta, solo se preocupa por el siguiente segundo. Y eso es lo que yo haría. Viviría un segundo a la vez, un paso a la vez. Me levanté del sillón, apoyándome en mi bastón, pero esta vez usándolo como un cetro de mando, no como una muleta. Caminé hacia la ventana y descorrí las cortinas pesadas por completo.
La luz dorada del atardecer inundó la sala, iluminando el polvo que aún flotaba donde había estado el ataúd, transformándolo en partículas de oro. La casa estaba vacía de mentiras, pero llena de esperanza. Miré hacia la calle, hacia el norte, hacia donde mi hijo me esperaba. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni cuántos obstáculos más tendría que enfrentar. No sabía si Marisol intentaría alguna otra jugada sucia, pero sabía una cosa con certeza absoluta. Mientras tuviera aliento en mis pulmones y fuerza en mis manos, nadie volvería a tocar a mi familia. Me llevé la mano al pecho, tocando el teléfono guardado en mi bolsillo, sintiendo su calor contra mi corazón. Era un objeto viejo, obsoleto para el mundo moderno, igual que yo. Pero hoy, ese objeto viejo había salvado 2 vidas. Sonreí, una sonrisa cansada pero genuina. La primera en meses. Un reloj osó para cuando amó la quebra. Susurré para mí mismo, repitiendo mi mantra, sintiendo la verdad de esas palabras resonar en mis huesos. Miré mis manos, esas manos llenas de manchas y arrugas. Ya no eran las manos inútiles de un viejo esperando la muerte. Eran las manos de un padre en misión. Eran las manos de un hombre que acababa de derrotar al destino. Y mi mola todavía tenía mucha cuerda. Me ajusté las gafas, tomé un último sorbo de café y me preparé para la larga noche que se avecinaba, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el amanecer traería algo más que soledad, traería justicia.